Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de la dualidad onda-partícula y lo vamos a hacer siguiendo el mismo orden que yo recomiendo que utilicéis al contestar una pregunta teórica en una prueba escrita. Bueno, pues empezamos la introducción comentando que durante los primeros años del siglo XX se descubrió que la luz presentaba un comportamiento dual. ¿Y qué significa dual? Pues que por un lado mostraba propiedades ondulatorias como la difracción, que la podemos ver aquí, o la interferencia, que como recordáis podía ser constructiva o destructiva. Todo esto lo vimos en el bloque anterior, así que no voy a parar mucho aquí. Pero por otro lado, esa luz también se comportaba, voy a borrar esto de aquí, pero por otro lado, esa luz se comportaba con un conjunto de partículas llamadas fotones, y esto fue la interpretación del efecto fotoeléctrico tal como explicó Einstein, que lo hemos visto en algún vídeo anterior bastante reciente. Recordad que lo que ocurría aquí era que nosotros teníamos una serie de fotones que llegaban con energía suficiente para coger cada fotón y arrancar un electrón a una superficie material. Y eso sería lo que yo comentaría aquí en la parte de introducción, ¿de acuerdo? ¿Qué seguiríamos comentando? Pues ya pasaríamos al punto 2, que es explicar qué es la dualidad onda-partícula. Y había que escribir que la dualidad onda-partícula significa que la luz y las partículas materiales pueden comportarse como ondas en unos experimentos y como partículas en otros. Esta es la idea en la que nos basamos para decir que un electrón, por ejemplo, puede comportarse como una radiación y producir, por ejemplo, interferencias. Es un poco complicado, pero nosotros podemos recordar aquí el experimento de la doble rendija, en el que nosotros teníamos un haz de electrones, nosotros lo enviábamos por dos rendijas y lo que aparecía en la pantalla era un patrón de interferencia, es decir, se estaba comportando realmente como una onda, ese haz de electrones. Esta idea, que es fundamental en la física moderna, explica fenómenos que la física clásica pues no podía justificar, porque con la física clásica esto no podía explicarlo. Bueno, pasaríamos ahora al punto 3, en el que habría que hablar de la hipótesis de de Broglie y explicar de dónde viene su fórmula. Empezaríamos hablando de de Broglie, de cómo propuso extender esa dualidad también al mundo de la materia, que esa fue la generalidad. Según su hipótesis que fue expuesta en el 1924, se dijo que toda partícula con masa y velocidad, como por ejemplo los electrones, no solo tiene un comportamiento corpuscular, sino que también va a tener asociado un comportamiento ondulatorio. Y además propuso esta fórmula de aquí, en la que se dice que a cada partícula se le puede asociar, que este movimiento se le puede asociar una onda de materia, cuya longitud de onda se calcula mediante esta fórmula. Fijaos, de esta forma cualquier objeto de masa m y que lleve una velocidad va a llevar asociado una longitud de onda, es decir, se va a poder comportar como una onda. Obviamente, si ponemos la fórmula, ya sabéis que hay que poner pues qué son cuáles son cada una de las magnitudes que intervienen. En este caso, pues la h sería la longitud de onda de de Broglie, la lambda sería la longitud de onda de de Broglie, la h sería la constante de Planck, la m sería la masa de la partícula y la v pues sería su velocidad. Cómo llegar a esta ecuación pues no es una cosa que quizá haya que poner una prueba de acceso a la universidad, pero en este vídeo pues yo sí la voy a poner porque me parece súper interesante, aunque no sea muy exacta, pero es que intervienen dos de las fórmulas más importantes que hay en la física del siglo XX y del siglo XXI, y que son las siguientes. Fijaos, por una parte voy a escribir la ecuación de la energía que utilizó Planck para describir la energía de un fotón cualquiera, y por otra parte voy a escribir la ecuación de la energía, que también creo que la conocéis, en la que me dan la energía de las partículas. Así que tengo la energía de una onda y la energía de una partícula. En principio eso pues no podría juntarlo, pero lo vamos a juntar. Eso es lo que yo creo que pudo pensar en su día pues de Broglie. Y dijo, pues voy a igualarla. Pues venga, vamos a igualarla.
Y tendríamos que h por nu es igual a m por c al cuadrado. Pero nosotros sabemos que esta frecuencia de aquí es igual a c partido por la longitud de onda. Así que yo puedo poner eso, ¿verdad? Esta sería la longitud de onda asociada a ese fotón de frecuencia nu. Esa C y esa C, recordamos que esto es como muy aproximado, ¿vale? Pero esa C y esa C se me irían y me quedaría pues H partido por lambda es igual a M por C. Si de aquí yo despejo esa lambda, pues me va a quedar, la lambda pasa arriba y la M hacia abajo, pues H partido por M por C. Pero ¿qué ocurre? Que si nosotros estamos hablando, en vez de una radiación, estamos hablando de una partícula, si yo esa C la quito y la voy a borrar, esa C de aquí, ¿la veis? Si yo esa C de aquí, bueno, la voy a quitar, la voy a poner aquí a la derecha. Si yo dejo lambda igual a H partido por la masa por la velocidad, pues puedo llegar a la conclusión de que cualquier objeto de masa m y velocidad v va a llevar asociado una longitud de onda. Eso significa que se va a comportar como una onda. Y esa precisamente pues es esta fórmula que tenéis aquí. Pero bueno, en el punto 3 lo que tendríais que hablar es, primero, pues hablar de Louis de Broglie y de decir los dos puntos de su hipótesis y después comentar su fórmula. Hasta ahí, ¿de acuerdo? Esta fórmula después la vamos a utilizar muchas veces en ejercicios, así que tenéis que conocerla. Esto no habría que poner una prueba escrita. Después, en el punto 4, pues deberíamos de hablar de la confirmación experimental de esa hipótesis de de Broglie, que fue confirmada pues no mucho después. Fijaos que la hipótesis que de Broglie propuso su hipótesis en el 1924 y 3 años después, en el 27, ya estos dos científicos de aquí, Davison y Germer, o Germer, yo no sé cómo se pronuncia, pues demostraron experimentalmente esa hipótesis. Y lo hicieron al observar de forma totalmente casual la difracción de un haz de electrones al dirigirlos contra un cristal de níquel. Fijaos, este de aquí sería el espectro de difracción producido por rayos X, estos serían por electrones y estos serían por neutrones. ¿Veis cómo se parecen? Pues estos dos científicos observaron que para los electrones que tenían una lambda de 0,050 nanómetros, pues se producían figuras de difracción que tenían un comportamiento súper similar, como veis, a este de aquí, a los rayos X, que tenían una lambda de 0,071 nanómetros. Y lo importante aquí fue que esa longitud de onda que os acabo de decir, medida experimentalmente, era justo, esta de aquí, de los electrones, era justo la que había predicho con su fórmula de Broglie para las ondas de materia. Este resultado demostró, por tanto, que los electrones, aunque sean partículas, también podían comportarse como ondas. Y esto ha hecho que, por ejemplo, nosotros tengamos una concepción distinta de, por ejemplo, cómo están los electrones colocados alrededor del núcleo. Nuestro modelo atómico mecánico cuántico actual, que viene definida por la ecuación de Schrödinger, que depende tanto de la posición como del tiempo, pues va a estudiar o va a tratar al electrón como una onda. Es decir, nosotros no vamos a saber la posición exacta de un electrón, sino que vamos a tener pues la probabilidad de encontrar el electrón en un tiempo determinado en una posición del espacio. Mirad, aquí podéis ver representados pues un orbital 2s, o este de aquí pues sería el 1s, este de aquí sería el orbital 2p, creo que es 2pi. En fin, como veis, lo que representa son zonas donde es probable encontrar el electrón. Y ahí, en esa zonita, es donde, ¿veis? Más probable, menos probable, es donde nosotros podemos encontrar el electrón. Como veis, para este modelo, claramente los electrones se están comportando como una onda. Otra consecuencia de esta dualidad onda-corpúsculo o onda-partícula es el que no sepamos a ciencia cierta dónde está el electrón y con qué velocidad. Es decir, una consecuencia directa es el principio de indeterminación, en el que no sé
de Heisenberg, donde no puedo conocer la posición y la velocidad de la partícula al mismo tiempo. Habrá un vídeo un poquito más adelante en el que se hable de ese principio. Pero bueno, estos serían ya como consecuencias de esta hipótesis. Vamos a pasar al siguiente punto, que sería el punto 5, en el que hablo de las aplicaciones. Fijaos, si nos fijamos en la longitud de onda de la luz con la que nosotros tenemos que iluminar los objetos o los cuerpos para poder verlos, la longitud de onda que lleva asociada es entre 400 y 700 nanómetros. ¿Eso qué significa? Que si nosotros queremos ver o queremos poder llegar a ver un objeto que sea más pequeño que estos 400 nanómetros, con una luz visible está complicado poder verlo. Entonces a alguien se le ocurrió la idea de decir, vale, vamos a calcular la lambda, la longitud de onda asociada a una radiación de electrones, que ya sabéis que se calcularía como la constante de Planck, que es muy pequeñita, partido por la masa del electrón, que es muy pequeñita, y por la velocidad, que es muy grande, del electrón. Entonces, ¿qué es lo que nos sale? Que esa lambda de los electrones es más o menos de 5 nanómetros. ¿Os fijáis qué pequeñita en comparación con esto, con los 400 mínimo nanómetros de la parte visible? ¿Qué es lo que permite esto? Pues nos permite ver objetos mucho más pequeños y además incluso nos permite, los que son más grandes, verlos con una precisión muchísimo mayor. Un virus, por ejemplo, si yo tuviera que enfocarlo, un virus, este que os dejo aquí, que es el virus de la gripe, tiene entre 80 y 120 nanómetros. Esa es la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Vamos a suponer que cogemos los 120 nanómetros, que es lo máximo. Yo he cogido un virus de la gripe normal. Pues si yo quiero verlo, obviamente con este tipo de radiación no podría, pero con esta sí podría y se vería muy bien. En fin, que esta sería una aplicación de la dualidad onda por corpúsculo. Ya al final, pues si os da tiempo en el examen, pues ponemos una conclusión para ya dejarlo todo muy bien cerrado, en el que podríamos poner, por ejemplo, la hipótesis de Broglie y su confirmación experimental demostraron que la dualidad onda-corpúsculo no es exclusiva de la luz, sino una propiedad fundamental de toda materia a escala cuántica. Este descubrimiento marcó un pilar fundamental en el desarrollo de la física cuántica moderna. Fijaos que no estamos diciendo nada nuevo, pero es una forma de terminar bien la pregunta. Solo si nos da tiempo, si no lo dejamos en aplicación. Bueno, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en otro. Venga, hasta luego.